Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Everardo Silverio y pues la verdad tengo el placer de estar con usted en este discipulado nivel 3 y qué bueno que hayan llegado a este nivel, ¿sí? Así que estaré en estas 10 clases junto con su maestra Carmen, ¿sí? Estaré apoyándolo junto ahí con ella, ¿sí? Y cualquier duda, cualquier ahora sí pregunta que tengan que hacerme durante las clases, pueden escribírmelo ahí por un mensajito ahí por este medio, ¿ok? Así que aquí estoy, aquí estamos para servirles, ¿ok? Así que en esta tarde vamos a iniciar con la clase de discipulado nivel 3, ¿sí? Que es la lección número 1, ¿sí? Que se llama la lección La fe del creyente. Así que les doy las bienvenidas, chicos y chicas. La verdad que para que les sigan echando ganas. Y en esta clase vamos a aprender mucho, tanto como yo voy a aprender de ustedes, ¿sí? Y lo que les vamos a enseñar por medio de la palabra, ¿ok? Entonces la clase es la fe del creyente. Pero antes de eso le vamos a pedir dirección a Dios para que Él sea guiando, no nosotros, sino que sea Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos las gracias. Gracias por estas clases, bendito Dios, Señor, donde tú nos tienes preparado, donde nos vas a enseñar paz, más de tu palabra, bendito Dios, Señor, nos ponemos en tus manos, abra nuestros entendimientos, nuestra sabiduría, Padre, que vengan de ti, en el nombre de Jesús. Padre, bendito Dios, Señor, te esperamos, Señor, en esta lección, Señor, de saber más de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, entonces, en esta clase de la fe del creyente, ¿sí? Se va a hablar acerca del primer capítulo ahora sí, de las cartas del apóstol Pablo, ¿sí? Que les escribió a los romanos, ¿sí? Es lo que vamos a leer y de lo que se va a entender de la relación primordial de tener fe. Por eso se está hablando de la fe del creyente, ¿ok? Entonces, vamos a ir de una vez a la palabra en Romanos 1:7, ¿ok? Dice su palabra en Romanos 1:7, pues el evangelio dice, nos muestra de qué manera Dios nos hace justo. Es por fe, de principio a fin, así lo dice las escrituras. El justo por la fe vivirá. ¿Ok? Cuando se está hablando ahora sí, aquí de justo, ¿sí? Es el que ahora sí, el que obra conforme a la justicia. ¿Ok? Entonces aquí el justo es el creyente, ¿sí? Y de lo que dice es el creyente por medio de la fe, ¿sí? Es ahora sí, lo que se está hablando este versículo. La fe, ¿sí? Se define de la misma palabra de Dios. También se está hablando, ¿sí? En Hebreos 11:1. ¿Sí? La palabra dice en Hebreos 11:1, dice, tener fe es tener la seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, aquí el fundamento principal, ¿sí? De toda persona, de todo creyente que es justo, o sea, lo que tiene la convicción de ser salvo, ¿sí? Por lo tanto, ser parte de la iglesia del Señor, y eso es la fe. La fe es la certeza, o así, de lo que se espera, ¿sí? De la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Entonces, la fe viene siendo una virtud, una enseñanza de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces, hay muchas de las veces, ¿sí? Han escuchado un dicho, muchos dicen, no, pues, hay que ver para creer. No, pero aquí la cosa es más diferente. Aquí se habla de una virtud, de una enseñanza, ¿sí? No una evidencia vista o palpable escuchada, o ni aún sentirse la fe. Es simplemente creer sin necesidad de evidencia de una forma u otra. ¿Ok? Entonces, por eso esta clase se llama la fe del creyente, que está basado a estos dos versículos que acabamos de ver en Romanos 1:17 y en Hebreo 11:1. ¿Ok?
Entonces, cuando se está hablando en esta enseñanza de la fe se hace de una persona creyente. ¿Creyente en quién? En Dios. Entonces, cuando se está hablando de una persona creyente en Dios, pero ¿qué es lo que se cree en Dios? ¿Qué es lo que se cree en Dios? Vamos a ver 4 puntos tan importantes. Estos son 4 puntos tan importantes que vamos a ver en esta clase, donde se nos va a entender a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, qué es lo que se cree en Dios, porque creemos en Dios, ¿ok? En el punto número 1, dice que hay un solo Dios, creador de todo lo que existe, ¿sí? Que hay un solo Dios, creador de todo lo que existe, de todo lo que tú miras, lo que tú alcanzas a ver. Es Dios, o sea, que ha creado todo lo que hay en este mundo, ¿sí? Dice su palabra en 1 Corintios 8:6. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, a quien todo tiene su origen y para quienes nosotros existimos, ¿sí? Es lo que nos está diciendo la palabra en primera de Corintios 8:6. Dice, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, dice, a quien todo tiene su origen y para quien nosotros existimos, para Él solamente, de Él dependemos. También se habla en Efesios 4:6. Dice, Efesios 4:6, dice, hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todo. Solamente ahora sí, en Dios, en Él solamente, o sea, nosotros debemos de creer en Dios, ¿sí? Porque Él está sobre todas las cosas, donde quiera, de todo lo que alcanzamos a ver, ¿sí? A donde quiera que vayamos, Él siempre va a andar con nosotros, donde quiera que estemos, y siempre ahora sí va a estar con nosotros. Por eso hay un solo Dios y Padre y todo, dice, de todos, que está sobre todos y actúa por medio de todos y está en todos, ¿sí? Cuando nosotros así les creemos en Él solamente, en Dios, cuando nosotros solamente ahora sí, como dice la clase, cuando le tenemos fe a Él, por eso está hablando de la fe del creyente, ¿sí? Luego el segundo punto, se está hablando, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Eso es para especificarlo a qué Dios nosotros estamos creyendo, ¿sí? Podría ser también al Dios de Moisés, ¿sí? El Dios ahora sí de muchos siervos grandes que ahora sí que se habla en la palabra, el Dios de Abraham, como ahora sí lo mencionamos, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿sí? Entonces, aquí en el mensaje, el segundo punto se está hablando en Deuteronomio 6:4, ¿sí? Donde se habla, dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Solamente hay un solo Dios. ¿Sí? Solamente hay un solo Dios. Ahora sí, nosotros al quien tenemos que creerle, a quien tenemos que tener esa fe, esa certeza, esa convicción, solamente ¿quién? A Dios, ¿sí? Por eso se habla aquí en Deuteronomio 6:4, se escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, ¿sí? Solamente en Él, ¿sí? En Él se está hablando, ahora sí, Él es el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ¿sí? Luego también se está hablando en el tercer punto, ¿sí? Dice, Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente y eterno. Hay 3 puntos tan importantes que más adelante vamos a ir aprendiendo. Vamos a ver qué es lo que significa esos 3 puntos: omnipotente, omnisciente, no, omnipotente, omnipresente y omnisciente y eterno. Y estos 4, ahora sí, más adelante vamos a ir aprendiendo lo que es lo que
da de entender en la palabra de Dios. Por eso aquí en Génesis 17:1 dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el Dios, yo soy es el Dios todopoderoso. ¿Para qué? Ahora sí se especifique de Abraham? ¿Sí? Algunos de ustedes sabrán, algunos de ustedes estarán por saber, ¿sí? Pero aquí ahora sí Dios Padre le hace una promesa ahora sí a Abraham. ¿Sí? Ustedes como ya están leyendo y están aprendiendo, ahora sí, ¿qué es lo que obtuvo Abraham? ¿Cuál fue la fe que tuvo Abraham? ¿Sí? Algunos de ustedes ya saben, ¿sí?, a qué se está refiriendo la palabra. Y si no, pues ahora sí con nuestras clases que vamos a estar viendo, te van a dar cuenta ahora sí de qué es lo que se está hablando, cuál es la fe, ahora sí que tenemos nosotros de tener, así como lo tuvo Abraham. ¿Qué es lo que lo hizo creer a Abraham? ¿Qué es lo que Abraham le tuvo más fe a Dios? ¿Qué es lo que pasó en la vida de Abraham? ¿Ok? Vamos a hablar también aquí en Apocalipsis 1:8. Dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el Dios todopoderoso, el que es y era y ha de venir. Yo soy el principio y el fin. Yo soy, ahora sí, el único Dios. Yo soy para Dios para siempre. ¿Sí? Entonces, a ese nosotros debemos de tenerle fe. ¿Sí? A un solo Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para que así nosotros vaya creciendo nuestra fe solamente en Él. Y un claro ejemplo nos pone aquí con Abraham. El cuarto punto, se habla de Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay tres, ahora sí, puntos tan importantes, ¿sí?, donde se está hablando de Dios Padre. Cuando se está hablando de Dios Padre, aquí en el libro de Apocalipsis 4, del 2 al 3, dice, en ese momento quedó bajo el poder del Espíritu y vi un trono puesto en el cielo, ¿sí?, y alguien estaba sentado en el trono. Y el que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de un diamante o de un rubí, ¿sí? Y alrededor del trono había un arco iris que brillaba como una esmeralda. ¿Sí? Entonces, aquí miramos, ¿no?, de que nos está especificando cómo nos están dando de entender de que Dios, de Dios Padre, de cómo es Dios. Es algo poderoso, algo que nos está dando de entender de un Dios con un poder. Es un Dios que está sentado en el trono y tiene ese aspecto, dice como es su palabra, como un diamante, algo miroso, algo reflejante, ¿no? Que nos está dando de entender aquí la palabra en esta clase, ¿sí? Por eso se está hablando de Dios Padre. Es mejor tener los tres, ¿sí?, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso se está hablando de los tres puntos tan importantes, o sea, de la Trinidad o lo tripartito, ¿sí? Entonces, también se está hablando de Dios Hijo, de Dios Hijo. Y cuando se está hablando de Dios Hijo, hay también un fundamento en Apocalipsis 5, del 6 al 7. Su palabra dice, entonces, en medio del trono y el de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos vi un cordero que estaba de pie, pero se veía que había sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquel cordero fue y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Sí? Dice en Apocalipsis 2:6, dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Entonces, aquí miramos donde nos está especificando la palabra de Dios Hijo. ¿De quién se está hablando?
¿De quién estaba hablando ahora sí Juan el Bautista cuando decía el Cordero de Dios? Se estaba hablando claramente de Jesús, quien él fue enviado, quien él fue entregado a causa de nosotros. Aquel Cordero es el que fue y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Sí? Por mí y por ti, ahora sí, nuestro Señor Jesús fue entregado, dio su vida por nosotros y para que nosotros le creamos a él y tengamos esa certeza, esa fe solamente en él. Por eso se habla de la fe del creyente. Pero fíjate cómo dice aquí en Apocalipsis 2:6, dice, quien siéndose por naturaleza Dios, no consideró él ser igual a Dios como algo que aferrarse. ¿Sí? Entonces, lo que nos está dando de entender aquí en este versículo de que siendo, ahora sí, él también Dios, ¿sí? Él no insistió siendo igual, ahora sí, que Dios Padre. ¿Sí? Él ahora sí nos vino a enseñar. Él vino a ser justo, ¿sí? Para enseñarnos, ¿sí? Lo que él vino a dar en esta tierra. Así que para que nosotros ahora sí, tengamos esa certeza, esa fe, para que nosotros ahora sí tengamos esa plena seguridad en quién nosotros debemos de creer, en quién nosotros debemos de estar, en quién nosotros debemos de pensar en hacer ahora sí lo que Dios quiere que nosotros hagamos, es tener esa fe y hacerse, ahora sí, tener esa certeza y esa fe, hacer el fe de la fe del creyente. Luego se está hablando el número 3, Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Dios Espíritu Santo. Dice su palabra en Juan 14:26. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que es dicho. Cuando se está hablando del Consolador, obvia y lógicamente se está hablando, ¿sí? De nuestros, ahora sí, de que nuestro Señor Jesús nos dijo que no nos íbamos a quedar solos cuando sus discípulos le dijeron que no se iban a quedar solos, que iban a enviar un Consolador, que viene siendo el Espíritu Santo, quien el Padre se enviará en mi nombre, les enseñará a hacer las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Ahí se está hablando de Dios Espíritu Santo. Luego aquí también primera de Juan 5, de 6 al 7. Se está hablando, dice, este es Jesucristo, ¿sí? Que vino mediante agua y sangre. No dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre, y todos estos 3 concuerdan. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Es mejor que uno, es mejor 3 que 1, ¿verdad? Así que nosotros en esos, lo que estamos leyendo en este versículo, obviamente nos reforzamos, obviamente aprendemos más, ¿sí? De que ahora sí tenemos un solo Dios, pero estos 3 puntos tan importantes nos está hablando, ¿sí? Padre, Hijo, el Espíritu Santo, o sea, forman a ser un solo Dios, ¿sí? Un solo aspecto, un solo, ahora sí, sentido para nosotros, ¿sí? Donde nosotros ahora sí debemos de poner nuestra fe, ¿sí? Nuestra certeza de lo que se espera, nuestra certeza de tener esa convicción de lo que nosotros a veces no podemos ver, pero nosotros lo podemos sentir, lo podemos palpitar, ¿sí? Entonces no hay que hacer como estos dichos que dicen que hay que ver para creer, no,
sino que nosotros lo debemos de sentir, lo debemos de palpar, lo que ahora sí Dios está haciendo en nuestra vida, lo que Dios está haciendo en sus vidas de cada uno de ustedes, esa transformación, ese cambio que ha estado haciendo Dios, ¿sí?, en sus vidas de cada uno y a través de estas enseñanzas, ¿ok? Entonces, vamos a seguir, ¿sí? Otro punto tan importante donde dice Dios es que es, dice, Dios es quien hizo provisto salvación a todos a través de Jesucristo. Entonces, aquí la verdad en este versículo yo creo que muchos de ustedes pues ya se lo saben, ¿no? En Juan 3:16, la palabra dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio su Hijo único para que todo en aquel cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces, aquí miramos, ¿no? Aquí leímos, ahora sí lo que entendimos, lo que leímos en Romanos 1:17, donde nos dice que cómo es que Dios nos hace justo o salvo. Aquí miramos ahora sí donde, ¿por qué Dios así nos hace justo? ¿Por qué Dios nos hace salvo? Con el hecho de creer solamente en Dios, en Él. Y claramente lo dicen sus palabras, pues Dios amó tanto al mundo que dio su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces, es solo la fe, solo ahora sí, por creer, dice, para que todo en aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate que cómo Dios ahora sí nos pone ahora sí este versículo, ¿no? No se necesita de que haga esto, o sea, con el hecho que tú creas, se pone un balance, tus hechos y lo que ahora sí lo que tú estás creyendo. Dice, por lo que se puede hacer con obra religiosa o religioso o caritativo de benevolencia humana. Entonces, aquí en la palabra, en Gálatas 2:6, Gálatas 2:6 nos dice, sin embargo, dice, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificado por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por esto nadie será justificado. Imagínate, ¿no? Así como más claro aquí la palabra que nos está diciendo. Entonces, la fe del creyente no solamente es creer que hay un Dios. Podrás preguntarles a cualquier persona y te van a decir, ¿crees en Dios? Pues claro, la mayoría sí creo en Dios. Todos creen. Hasta el enemigo cree que hay un Dios. ¿Sí? Sino que al creer que hay un Dios, no salva, dice, o al confiar es lo que Jesús hizo por nosotros, no por lo que podamos hacer por nosotros mismos, sino creer por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Creer en Dios de que en Él sí hay salvación. ¿Sí? Es por eso que nosotros como cristianos, es por eso nosotros ahora sí, como seguidores de Cristo, ¿sí?, debemos de creer en Dios, porque en Él sí hay salvación, sí hay vida eterna, sí hay resurrección, ¿sí? Entonces, no por las obras que nosotros hagamos por sí mismos, sino que en Él hay que creerlo, en lo que hay. Aquí se habla en Romanos 3:27 al 28. ¿Sí? Dice su palabra, ¿dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? Queda eliminado. ¿Por qué razón? No por haber cumplido la ley, sino por haber creído. Imagínate, sino por haber creído. Entonces, qué regalo, ¿no? Qué promesa, ahora sí, lo que nos pone Dios. De creer lo que ahora sí, lo que
ha prometido en su promesa y lo que dice en su palabra. Y luego dice, así llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del compromiso, del cumplimiento de la ley. Entonces, aquí miramos de que tenemos un Dios justo. ¿Sí? Justo. Cuando se habla de Dios justo, Dios. Ok, entonces, como le venía hablando, ¿no? De Romanos 3, 27 al 28, sino por haber creído solamente en quien, en Dios, y así llegamos, dice su palabra, y así llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. Por lo que tú hayas creído, por el cambio que Dios haya hecho en tu vida, ¿sí? Por el cambio que tú has hecho en tu forma de ser, Dios ahí se mira hacia lo que nosotros hemos creído por la fe del creyente. Y también se habla en Romanos 5:1, dice, puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate ahora sí lo que, qué ganancia tan grande nosotros tuvimos por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Con el hecho de nosotros que creamos en el hecho que nosotros recibamos a nuestro Señor Jesús, ¿sí? Que nosotros podemos ahora sí equivaler tanto en la salvación, ¿sí? Y a ser salvo es igual a ser justo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, aquí la fe del creyente es confiar totalmente en una plena seguridad en Dios, de tal justificación o tal salvación, cuando se cree de corazón. Entonces, la fe, ahora sí, de cada uno de nosotros, la fe de cada creyente es de tal persona, ¿sí? Donde el poder creer que solo creyendo se obtiene salvación. Creyendo solamente en quién, en Dios. ¿Sí? Entonces, ahora notemos lo que la palabra nos dice de salvación. ¿Sí? Cuando se habla de salvación, ¿sí? En el primer punto, la salvación es de parte de Dios, es de Dios. Su palabra dice en Apocalipsis 7:10, dice, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, ¿sí? Y al Cordero. ¿A quién le pertenece la salvación? Solamente, o sea, a Dios. Y nosotros, ¿cómo no lo podemos ganar? Teniendo, creyendo en Él solamente, ¿sí? Luego también la salvación. ¿Quién nos puede dar la salvación? Dice, es dada por quién? Por Dios. ¿Sí? Aquí en Efesios 2:8, su palabra dice, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es, dice, no es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Qué regalazo, ¿no? ¿Sí? Todo eso viene de parte de Dios. Entonces, una parte que me dan a entender de que nosotros estábamos viviendo de las promesas de Dios, que vivíamos de las promesas de Dios, que vivíamos del regalo de Dios, de lo que nos está dando. Entonces la salvación viene siendo un don de Dios. ¿Sí? Y luego también se está hablando que la salvación, en el número 3, es eterna, para siempre. Dice en Hebreo 5:9, dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todo lo que le obedece. Imagínate, ¿qué es lo que hizo nuestro Señor Jesús? ¿Qué es lo que dio? ¿Qué es lo que vino a entregarse? ¿Para qué? Para que nosotros alcanzamos la salvación.
Y el mismo Señor Jesucristo ahora sí hace muy referente a esta verdad cuando habla de sus ovejas. Dice en Juan 10, del 27 al 28, dice, mis ovejas conocen mi voz y yo lo conozco a ellas y me siguen. Les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie me las quitará. Entonces, en Él solamente nosotros podemos reconocer lo que viene de parte de Dios. Nosotros podemos ahora sí tener ese conocimiento de parte de Dios, lo que debemos nosotros de entender, de que todo eso viene de parte de Dios. En Él podemos tener esa fe, en Él podremos tener esa salvación. ¿A dónde iremos entonces si no conociéramos a Él? Entonces la fe del creyente, dice, es porque tienes fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y al creer por medio de la fe es tener convicción sin necesidad de que evidencia o de una forma lógica o humanamente entendible a la luz del criterio o de justicia humana. Al creer por medio de la fe, es solo creer lo que Dios lo que nos ha dicho en su palabra. ¿Ok? Entonces, este fue la primera clase. Ahora sí que me tocó ahora sí impartirlo con ustedes, la fe del creyente. Y es como nosotros llegamos en los caminos de Dios. Es como nosotros llegamos ahora sí en una congregación donde tenemos mucho que aprender, donde hay mucha bendición. Y qué bueno, y me da mucho gusto ahora sí que hayan llegado a este tercer nivel de discipulado, donde tenemos mucho que aprender. Así que le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. ¿Sí? Si tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, me lo pueden hacer saber por este medio. Así que los felicito de estar en este nivel y pues, ¿qué más les puedo decir? Que Dios me lo bendiga y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.